Hola, Dios te bendiga. Estamos de regreso con un video más para tratar este importantísimo tema que es el tema de la Trinidad. Hemos estado presentando varios estudios que demuestran, sin lugar a dudas, que la señora White, en el espíritu de profecía, ella creía en una Trinidad. En otras palabras, ella presentaba a la deidad como una deidad compuesta por tres personas divinas. Y hemos estado analizando en sus escritos varios términos que ella usó para referirse a la deidad. Ella la explica como tres personas, tres personajes. También lo señala como tres dignatarios, tres agencias. En otras palabras, hay innumerables evidencias que demuestran sin lugar a dudas que ella creía en una deidad compuesta por tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante que usted haya presenciado los videos anteriores, donde ella señala claramente que la deidad es un trío, tres personas, y que el Espíritu Santo es la tercera persona en esa Trinidad. El Espíritu Santo es una persona divina. Y bien, lo que vamos es a desarrollar diferentes temas a partir de ahora que fortalecen y que nos ayudan a tener claridad en cuanto a esta temática. Por ejemplo, el día de hoy el tema lleva por título La Trinidad y el plan de redención. ¿Qué es lo que precisamente queremos señalar? Bien, en el estudio del día de hoy vamos a tratar de resolver una cuestión, aunque eso lo vamos a tocar nuevamente en un estudio posterior. Una cuestión que surge muy a menudo en esta temática acerca de la Trinidad, y es acerca específicamente de la naturaleza del Espíritu Santo. El espíritu de profecía tiene algo curioso, y eso vamos a verlo en un video posterior, por qué razón ocurre o se observa esto. Y es algo que a mí me levantó una interrogante desde un principio cuando estudié este tema. Y es lo siguiente: cuando usted lee el libro Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, esos libros que tratan la temática acerca del origen del mal, de cómo se inició pues el plan de redención, en esos concilios celestiales donde solo participaba la deidad, pues usted lee todos esos capítulos y nos dan a entender que solamente existían dos personas en la deidad. Estaba el Padre, y el Padre estaba con su Hijo. Y también en la Biblia podemos encontrar varios textos, así como en el espíritu de profecía, donde se da a entender que solamente está la persona del Padre y del Hijo. En otras palabras, no se menciona la existencia del Espíritu Santo, no se menciona la identidad o la persona del Espíritu Santo en el origen del mal, en el desarrollo del plan de redención, en esos concilios celestiales. Como que solo se habla ahí del Padre y del Hijo, y esto ha levantado muchas sospechas entre los estudiantes de este tema. Algunas personas pues a esto les ha llevado a concluir que no existe la persona del Espíritu Santo, o si el Espíritu Santo existe, pues no es eso que hemos creído, que no es una tercera identidad, no es un tercer ser, no es una tercera persona separada del Padre y del Hijo. Y los antitrinitarios, los que son de una naturaleza semiarriana, han asumido que entonces el Espíritu Santo no es más que una manifestación espiritual de la misma persona de Cristo, mientras que el cuerpo personal de Cristo, el cuerpo humano, está ministrando en el santuario celestial, pues Él es enviado, el mismo Cristo, en forma espiritual por toda la tierra, y eso es el Espíritu Santo. Y hay muchas otras ideas. Algunos piensan que el Espíritu Santo es el carácter de Cristo, el carácter del Padre, o su gloria, su poder. En otras palabras, todas estas ideas coinciden en el hecho de anular la existencia de una tercera persona. Pero si somos justos y sinceros con todo lo que el espíritu de profecía tiene que decir referente a este tema, pues no podemos ignorar
todo el arsenal de evidencias y citas que he presentado en los videos anteriores. Por eso es importante que usted haya visto las presentaciones anteriores, donde el espíritu de profecía claramente habla de tres personas que componen la deidad. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una tercera persona. Ella lo llama así la tercera persona de la divinidad, de la deidad, y les dice que ellos conforman un trío, así que es imposible llegar a esta conclusión. Entonces ahí surgen también otras ideas, como la idea de creer que sí, está bien, el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona que apareció o se engendró o fue manifiesta después de la caída de Adán y Eva. El Espíritu Santo apareció después de la creación de esta tierra, pero en la eternidad, cuando Lucifer se reveló en el cielo o cuando surgió el plan de redención, el Espíritu Santo no existía, lo cual también es otro error, otra herejía. En fin, ¿por qué en el espíritu de profecía, cuando se habla del comienzo del conflicto, cuando se habla de la rebelión de Lucifer, cuando se habla de los orígenes del plan de redención, hay innumerables citas, de hecho son unas cuantas, y Dios mediante queremos traer a consideración algunas, donde se menciona solamente la persona del Padre y del Hijo, como que Lucifer estaba en contra del Padre y del Hijo, pero no se dice nada acerca del Espíritu Santo. Como tal, esa pregunta la vamos a resolver en otro video, pero lo que queremos hacer en este estudio es demostrar sin lugar a dudas, tanto por la Biblia como por el espíritu de profecía, que sí, el Espíritu Santo sí estuvo allí en el origen del gran conflicto, estuvo allí en el origen del pecado, estuvo allí cuando se trazó y se ideó el plan de redención, y la persona o la identidad del Espíritu Santo es tan eterna y estuvo desde un comienzo con la persona del Padre y con la persona del Hijo. Él estuvo allí, y los que llegan a la conclusión de que esta persona no existía, o sea que el Espíritu Santo en realidad no existe como una tercera persona, porque encuentran innumerables citas donde no se les menciona y solo se habla del Padre y del Hijo, pues debo decirles que esto es una conclusión falaz, es una falacia. Una falacia, hay varios tipos de falacia, de hecho, es una conclusión, un argumento al que se llega basado en una conclusión que tiene como fundamento una mentira, un engaño, algo que no es totalmente firme, no es un fundamento firme, es un fundamento sobre la arena, sobre suposiciones. Una falacia es un argumento falso. ¿Por qué digo que es una falacia? Porque la omisión de cierta información no es suficiente para concluir de que tal cosa no existe. El hecho de que no se mencione al Espíritu Santo en muchas de estas descripciones o referencias del espíritu de profecía, eso no le hace ausente, no anula su existencia. Hay muchas razones por las que el espíritu de profecía simplemente no le mencionó, que no es suficiente llegar a la conclusión de que él no existía. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo este punto. La no mención del Espíritu Santo como una persona incluida en el origen del pecado, en el gran conflicto y en el diseño del plan de redención, que no se le mencione en muchas citas del espíritu de profecía, ahí en ese relato histórico, eso no anula su existencia, aunque no exista una tercera persona. Porque, como hemos presentado en todos los videos anteriores, ella sí creía, por supuesto, en una deidad compuesta por tres personas. Sin más, vamos a ver las evidencias que traemos para el día de hoy. Queremos empezar en un texto que está en Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta el 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y los versículos desde el 24 hasta el 29. Allí se habla acerca de algo que la Biblia reconoce como el misterio. De hecho, en la Biblia se mencionan dos misterios. Está el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, por así decirlo, de Satanás, del diablo, y está el misterio de Dios, el misterio, lo que se conoce como el misterio de la piedad. Ahora, dice ahí en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está hablando Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ahí Pablo menciona un misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, o sea, desde muchos milenios, muchos siglos en la antigüedad. Es un término para hacer referencia a la eternidad, muy alejado ya en el pasado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, y ahí va a explicar cuál es ese misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, porque el tema de hoy no es para explicar cuál es el misterio de Dios. De forma resumida, el misterio de Dios es el Evangelio, es todo lo que contiene el Evangelio y el plan de redención en la humanidad, en el universo. Todo lo que se propone lograr, este plan diseñado por Dios, que es, en parte también es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es este misterio que estaba oculto de allá desde los días de la eternidad. Dice el versículo 28, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la perfección, la restauración de la imagen de Dios en el hombre está incluida en este plan. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. He señalado en rojo la parte más significativa, usted lo puede ver ahí en la pantalla. Se habla aquí de este misterio, este plan de Dios, este misterio oculto, como algo que estaba desde los días allá de la eternidad, desde lo más atrás en la historia, oculto desde los siglos y edades. En Efesios, es el próximo texto, Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Efesios 3, 8 al 12 leemos: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, así se señala Pablo humildemente, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Este misterio es el misterio de Dios, es un plan diseñado en la mente de Dios y estuvo escondido en la persona de Dios allá desde los siglos, dice el versículo 9, Efesios 3:9. Dios que creó todas las cosas, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, vemos ahí claramente que es un plan diseñado por Dios, estuvo en la mente de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, en todo el universo, en las cortes celestiales. Esa sabiduría de Dios que contiene este misterio oculto desde los siglos va a ser dado a conocer mediante el Evangelio y mediante el ejemplo de la iglesia. Esa sabiduría va a ser dada a conocer a todo el universo. La multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Dios se vale de su iglesia para dar a conocer este misterio. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno. Se dan cuenta ahí que este misterio de Dios que estuvo oculto en la mente de Dios es desde la eternidad, desde los días de la eternidad, y esto no lo podemos entender, qué tan lejano es esto en el tiempo, desde que Dios se propuso esto en su mente, puesto que la mente de Dios es infinita y es eterna. Debemos creer y pensar que este plan siempre, desde toda la eternidad, siempre estuvo en la mente de Dios. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, este propósito estaba en Cristo Jesús nuestro Señor. Él había sido escogido desde la eternidad para este plan. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bien, este es el Efesios 3, versículo 8 al 12. Ahora vemos Romanos, es el próximo texto, Romanos 16, versículos 25 y 26. Romanos 16, 25 dice:
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Otro término que usa. Hemos leído que ese es el propósito eterno de Dios, que estuvo oculto desde los siglos y desde las edades en la mente de Dios. Aquí dice, lo identifica como un misterio oculto desde los tiempos eternos. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las edades para que obedezcan a la fe. Ahora, hasta aquí, antes de leer el próximo pasaje. Dios es eterno. Y hemos visto en el espíritu de profecía muchas declaraciones, varias evidencias donde ella dice que la deidad está compuesta por la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este plan, este misterio está escondido en Dios. Es el plan de redención, es el Evangelio, es el propósito que Dios se ha trazado en su mente para hacer frente al problema del pecado, al gran conflicto de los siglos que se ha levantado, esta batalla titánica entre Dios y Satanás. Satanás, quien ha acusado a Dios de ser un tirano, que ha levantado argumentos contra el gobierno de Dios. Todo este plan, la forma en la que Dios va a lidiar con este problema, está diseñado desde la eternidad. Y Dios lo conoce. Ahora, para aquellos que solamente ven en Dios la persona del Padre y del Hijo, pues debemos tener claro que el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la divinidad, quien es una de esas tres personas que componen el trío celestial y a quien la hermana Joy señaló como una de las tres grandes personalidades de los tres poderes, de las tres agencias distintas e individuales. Y estoy señalando términos que usa el espíritu de profecía y que hemos visto en los videos anteriores. El Espíritu Santo estuvo ahí en esa eternidad y comprendió y entendía el propósito eterno, este misterio de Dios diseñado desde los siglos y de las edades, desde la eternidad. Bueno, Hebreos 9:14 señala lo siguiente acerca del Espíritu Santo y dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. Ahí se menciona y se señala claramente al Espíritu Santo como el Espíritu eterno, de modo que la eternidad, que es un atributo de Dios, también es uno de los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno. La Biblia lo señala claramente. Así que si el Espíritu Santo es eterno, evidentemente Él estuvo allí en el origen del mal, estuvo allí cuando Satanás se rebeló, y estuvo allí cuando se trazó y se diseñó este plan y este misterio, el gran misterio de la deidad, el misterio del plan de redención, el propósito eterno que está diseñado desde los días de la eternidad y que ha sido dado a conocer ahora mediante el Evangelio por medio de la Iglesia. Este misterio es conocido también y fue trazado también allí. Él participó como una persona en los concilios celestiales. El Espíritu Santo, quien es eterno, estuvo también allí junto con la persona del Padre y del Hijo. Y estamos probándolo por la Biblia y también vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía. La próxima cita es 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice allí: sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Otras versiones dice entre los perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. O sea, no es una sabiduría de las cosas terrenales, de lo humano meramente. Es la sabiduría de Dios. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Nuevamente se habla aquí de este misterio que está diseñado desde la eternidad. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Estamos hablando del mismo tema que se ha señalado en los versículos anteriores.
dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ese es a Cristo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora nótese algo interesante que dice el versículo 10, 1 Corintios 2:10. Dice allí, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién nos las reveló? O sea, este plan perfecto de Dios, este plan que estaba diseñado desde la eternidad, este gran misterio, el misterio de la piedad, oculto desde los siglos y edades, desde los tiempos eternos, este propósito que estuvo escondido en Dios, y hemos visto que el Espíritu Santo es eterno. Dios nos lo reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Dios eso? Dice, ahí Pablo explica, porque el Espíritu Santo, el Espíritu, todo lo escudriña, o sea, él todo lo analiza. La palabra escudriñar implica que él lo estudia con detenimiento, o sea, lo escudriña todo, aún qué cosa, aún lo profundo de Dios. Solamente alguien que está al mismo nivel, en la misma categoría, con el mismo poder y autoridad de Dios, puede escudriñar todo lo que está en la mente de Dios. Y teniéndose en cuenta la información que hemos traído a consideración hasta aquí, el hecho de que el Espíritu Santo es eterno según la palabra de Dios, según Hebreos 9:14, y el hecho de que desde la eternidad el Espíritu Santo ha estado haciendo eso, escudriñando aún lo profundo de Dios, y teniendo esa consideración que el Espíritu de profecía nos señala que son 3 personas divinas, que es un trío celestial, que el Espíritu Santo es una de esas 3 personas que componen la deidad, pues evidentemente la conclusión es que el Espíritu Santo sí estuvo allí en el diseño del plan de redención. Por eso es que Él puede hablarnos de ese plan, y es el Espíritu Santo, el agente, una de esas 3 agencias, es la persona que Dios utiliza para darnos a conocer, para revelarnos el plan de redención y este misterio que está oculto en Dios desde antes de los siglos, desde la eternidad. Pues el Espíritu Santo tuvo conocimiento desde un principio, desde la eternidad, junto con Dios el Padre, junto con Cristo su Hijo, pues la profundidad, todo el conocimiento de este plan eterno, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, como dice la Biblia, y Él escudriña la mente de Dios. Y usted puede leer los versículos que en su Biblia que continúan, donde se señala ahí que el Espíritu escudriña lo más profundo que hay en la mente de Dios. Él lo sabe todo. Desde un principio el Espíritu Santo estuvo ahí en el diseño del plan de redención, y tuvo conocimiento acerca de la rebelión de Lucifer. Cuando Lucifer se rebeló, Él estuvo presente ahí, estuvo presente en la creación de nuestro mundo, y desde la eternidad Él ha existido como una persona separada del Padre y el Hijo, como una persona que compone y forma este trío celestial. Yo creo que si usted es consistente con la evidencia bíblica y del Espíritu de profecía, no hay otra conclusión que esta. Pasando a lo que dice el Espíritu de profecía y terminando con la Biblia, que yo creo que ha sido evidente lo que la Biblia nos enseña, leemos lo que dice el Espíritu de profecía acerca del plan de salvación. Dice allí en la educación cristiana, página 47, párrafo 2, dice ahí: el plan de salvación ocupó su lugar en los consejos infinitos desde toda la eternidad. El Evangelio es la revelación del amor de Dios hacia los hombres y comprende todo lo que es esencial para la felicidad y el bienestar de la humanidad. Bien, ahí es claro, dice que el plan de salvación estuvo diseñado en los consejos del infinito, o sea, de la deidad, desde toda la eternidad. Obreros Evangélicos, página 121, párrafo 1, dice ahí: pero
¿Cuán pocos de entre nosotros consideran la salvación de los pecadores desde el mismo punto de vista que el universo celestial, como plan ideado desde la eternidad en la mente de Dios? En otras palabras, el espíritu de profecía confirma lo que dice la Biblia, que el plan de redención es un plan ideado desde la eternidad. La maravillosa gracia de Dios, página 129, párrafo 2, señala lo siguiente: el propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. El extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto a la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, o sea, no fue que Dios vio que el hombre pecó, que Satanás se rebeló y empezó a correr. Ay, ¿y qué se nos ocurre ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué diseñamos para resolver este problema? No, nada de esto tomó a Dios por sorpresa. Él lo conocía desde un principio, conoce el fin desde el principio. Y este plan estuvo diseñado desde la eternidad. Continúa la cita, dice: por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo, que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado, en otras palabras, de todo el universo. En la próxima sesión queremos recordar estas dos citas del año 1901 y 1904, donde se señala claramente ahí que las tres personas que componen la deidad son eternas. El manuscrito 131 de 1901 dice: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y el manuscrito 45 de 1904 señala que son tres los poderes de la deidad, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad eterna, están involucrados en la acción requerida para dar seguridad a la gente humana. Y también los explica como los poderes triples, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son citas que hemos analizado en videos anteriores, pero quiero señalar el hecho de que el espíritu de profecía reconoce que Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres dignatarios, tres personas eternas. Son la eterna, componen la eterna deidad. Así que evidentemente estas tres personas, estos tres seres, estos poderes triples, estuvieron allí en el diseño del plan de redención, en el origen del mal cuando Satanás se rebeló, y en todo lo que ha ocurrido desde que existe ser vivo, aparte de Dios, desde que comenzó la creación. Existió la persona del Padre, existió la persona del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahora, como último, y para terminar ya el estudio el día de hoy, quiero señalar una cita que aparece en el libro Consejos sobre la Salud, la página 219, párrafo 2. Y en la versión en inglés aparece en la página 222, párrafo 2. Bien, dice ahí: la divinidad, comprendiendo todas sus personas, se conmovió de piedad por la humanidad cuando la humanidad cayó, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos. Ahora hay que corregir algo, y es que en la versión en español dice: a la obra de formar un plan de redención, lo cual da a entender como que en el momento de la caída de la humanidad, pues ellos diseñaron este plan de redención. Pero la cita en inglés, la traducción literal, y aquí se la coloco en inglés por si usted quiere comprobar esta información, la traducción literal de la cita en inglés quedaría de la siguiente manera. Dice allí: la divinidad se llenó de compasión por la especie. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dedicaron a llevar a cabo, o sea, no fue algo que ellos, como dice la versión en español, ahí se dieron a sí mismos a la obra de formar, o sea, vamos a diseñar ahora un plan de redención. No, se dedicaron a llevar a cabo el plan de redención. En otras palabras, ya el plan de redención estaba trazado, y entonces ellos lo que hicieron fue ponerlo en ejecución. Se dedicaron a llevar a cabo este plan.
Es evidente que si el Espíritu Santo, como persona divina, no hubiese tenido conocimiento de este plan, pues no estaría incluido como parte de la divinidad o de la deidad, y no sabría de qué se trata este plan para llevarlo a cabo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres agencias distintas, individuales, tres personas que componen el trío celestial, tenían conocimiento desde los días de la eternidad de este plan y se dedicaron a llevar a cabo el plan de redención. Todo este estudio, y ya hemos terminado, tenía como propósito, tuvo como objetivo demostrar la existencia de la persona del Espíritu Santo como un agente incluido en la deidad, en la divinidad, como la tercera persona de la divinidad, que es eterna junto con el Padre y con el Hijo, y que estuvo desde toda la eternidad en el diseño del plan de redención, en este misterio que estuvo oculto desde los siglos, desde los tiempos eternos en la mente de Dios. El Espíritu Santo sí estuvo allí cuando se diseñó este plan infinito, sí estuvo allí cuando Satanás se rebeló, y desde entonces ha participado como una de las tres personas que componen el trío de la divinidad. ¿Por qué no lo mencionó el Espíritu de Profecía cuando relata los hechos históricos en el libro Patriarcas y Profetas y otros ejemplares similares donde ya trata acerca del origen del mal y aparentemente menciona solo a la persona del Padre y del Hijo? Bueno, en un video posterior vamos a analizar acerca de posibles razones por las que la señora White no incluyó a la persona del Espíritu Santo ahí en el relato histórico. Pero sí, evidentemente, si somos consistentes tanto con la evidencia bíblica como con lo que presenta como una totalidad el Espíritu de Profecía, tenemos que creer que la Trinidad, esta Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, completa, incluido la persona del Espíritu Santo, existieron, son coeternos y existieron juntos los tres desde la eternidad en el diseño del plan de redención. Que Dios te bendiga. Maranata.